Partido Revolucionario Institucional y de la Fundación Colosio hacia Filial Campeche, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral de reforma política. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer la invitación a nuestras presidentas, a la presidenta de nuestro partido aquí en Campeche, a nuestra presidenta de la Fundación Colosio. Gracias a nuestro gobernador del estado de Campeche, nuestro querido amigo Jorge Salomón, que estamos ahorita platicando sobre su gran amistad y la relación que todos sabemos que tuvo justamente con quien la Fundación Colosio ha iniciado una serie de eventos para conmemorar, no, como se dijo el domingo, no su fallecimiento, sino su legado político, su pensamiento ideológico y su herencia de buen mexicano, de buen priista que nos dejó Luis Donaldo Colosio. Gracias, Jorge, por estar aquí. Nuestro secretario general del partido, nuestro delegado, mi amigo Ricardo, muchas gracias. Y al presidente del Congreso, muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Me siento muy halagado con la invitación tanto de la Fundación Colosio como de mi partido para iniciar justamente el ciclo de conferencias que la Fundación vendrá a realizar en cada uno de los municipios del estado de Campeche. El tema al cual he sido invitado es un tema, no porque lo venga yo a exponer, pero creo que es un tema de la mayor relevancia que en este momento en el país absolutamente todos deberemos de tener conocimiento. No solamente como una cuestión de carácter cultural y mucho menos de carácter académico. Quiero entender que todos los que estamos aquí somos cuadros y somos militantes de nuestro partido, y si hay algunos otros invitados de la sociedad, bienvenidos. A todas y a todos y cada uno de ustedes los saludo en la persona de mi gran amigo, el secretario de Desarrollo Social, Miguel Sur. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Miren, el Pacto por México, que se inició justamente cuando el presidente Enrique Peña Nieto recién acababa de tomar protesta, inaugura un momento histórico para nuestro país. Desde el año de 1997, nuestro partido perdió la mayoría en la Cámara de los Diputados, y a partir de ese momento se inaugura una nueva etapa en el sistema político de México. Esa nueva etapa, la teoría política la conoce como la etapa de los gobiernos divididos. Esto es, la verdad, importante en un sistema, en un régimen político, en donde en una primera instancia, durante muchísimos años, nuestro partido fue un partido hegemónico. Después, como bien lo dijo Luis Donaldo en uno de sus discursos, nuestro partido está suficientemente maduro para poder competir en un sistema de partidos, con nuevas reglas, con un sistema competitivo, con una nueva sociedad. El PRI inició una etapa de partidos competitivos, de sistema de partidos. Y ya no fuimos el partido hegemónico, sino que fuimos un partido mayoritario. Pero en 1997, cuando perdimos la mayoría en la Cámara de los Diputados, se inaugura una nueva etapa, desconocida para nosotros. Y es que el presidente de la República no tiene mayoría en la Cámara de los Diputados. Esta nueva etapa del sistema político de gobiernos divididos fue un momento en el que la clase política, y lo tenemos que decir en términos autocríticos también por la parte que nos corresponda, fuimos incapaces de poder traducir esto en una nueva forma de hacer política para tener acuerdos, y eso lo que hizo fue ir postergando los diferentes acuerdos legislativos necesarios para continuar el rumbo del desarrollo de nuestro país. La sociedad no se detiene y el mundo tampoco. Y lo único que fuimos haciendo fue ir rezagando nuestro país en la medida que no tuvimos la capacidad de poder traducir ese nuevo momento de
sistema político de gobiernos divididos en acuerdos para sacar nuevos productos legislativos. En la democracia, las diferencias de opinión, la pluralidad es lo normal, eso es lo natural. Y el principio democrático dice que el que tiene la mayoría hace la ley. Pero como nadie tenía mayoría y nadie tuvo la capacidad de llegar a acuerdo con otra parte, las leyes fundamentales de gran calado se fueron postergando. El consenso es una situación excepcional en la democracia, porque lo normal es justamente la pluralidad, la diversidad de opiniones. Y justamente el presidente Enrique Peña Nieto lo que logra es un momento en este proceso democrático del consenso, de tener el acuerdo para lograr en un solo año con las tres principales fuerzas políticas los acuerdos que requiere nuestro país para impulsar el desarrollo nacional. Muchos son los temas que nos agobian. Aquí mismo tuvimos la oportunidad, previo al inicio formal y constitucional de la campaña, de tener un foro regional en materia de desarrollo social, con la presencia de quien hoy es nuestro presidente de la República. Y vimos no solamente el tema de la situación social, de la cuestión social en Campeche, sino también más allá de la región, de la península, a nivel nacional. Hoy 54 millones de pobres, la desigualdad social, la inseguridad en muchas regiones, son los rezagos, son los saldos, no solamente de 12 malos gobiernos, 12 malos años de gobiernos panistas, sino también es de una situación que el sistema político no pudo digerir, la etapa de los gobiernos divididos. Por eso el Pacto por México fue el instrumento, el espacio que hizo posible el acuerdo, la búsqueda del consenso para tener los productos legislativos que le den nuevamente el impulso al desarrollo nacional. Los temas de educación, de telecomunicaciones, de energéticos, pero también el tema de la reforma política. En el pacto, los diferentes compromisos que ahí se asignaron, estaba una serie de temas que tenían que ver con la parte política, algunos con la parte electoral, pero la mayoría, subrayo la palabra, con la parte de una necesidad de una reforma política. No fue posible llegar a un acuerdo en el pacto para poder tener un producto legislativo de consenso, es decir, una iniciativa. Al final del día, los insumos que nutrieron a las comisiones en el Senado de la República para sacar la reforma política que ahora habremos de comentar, es resultado de 56 iniciativas de diversos diputados y senadores de la República, de todos los partidos políticos y de diversas legislaturas anteriores a la actual. A partir de ahí se construyó esta reforma política. Y subrayo que es una reforma política porque no es una simple reforma electoral. En 1968, nuestro país inició un quiebre histórico a partir del movimiento de los estudiantes. Pero el movimiento estudiantil no era un reflejo solamente de una etapa generacional o de un grupo que tenía el privilegio de estar en la universidad, sino al final del día era la expresión de nuevos actores sociales que el propio desarrollo nacional, ese que conocimos desde 1940 como el milagro mexicano, que fue desarrollando en promedio 6 puntos del PIB año con año, una inflación prácticamente inexistente del 4% y una estabilidad cambiaria de 12 pesos 50 centavos por cada dólar.
hizo que se fortaleciera el mercado interno, hizo que tuviéramos un gran crecimiento, pero hizo también el surgimiento de nuevos actores sociales, profesionistas que se iban acrecentando justamente con el desarrollo industrial, la transformación de una sociedad rural a una sociedad urbana, y del paso cada día con más preeminencia de lo industrial, comercial y de servicios sobre el sector primario. Pero también trajo a nuevos actores, y al final del día eso es. Esos nuevos actores que veían como si fuera una camisa de fuerza el sistema político. Y hubo una parte de ese movimiento que, buscando cambiar el sistema, quería cambiarlo todo y quería cambiarlo de manera radical. Así surgen los movimientos guerrilleros. En 1975, con el profesor Gamis en Madera, Chihuahua. En el 66, el movimiento estudiantil, en la búsqueda de mantener un recurso natural como es el hierro, que no saliera de mi tierra, en Durango. Después el movimiento del 68, después el movimiento del 71. Estábamos viendo la emergencia de una nueva sociedad, pero una parte buscaba el cambio, rompiendo el orden constitucional. Y entonces había que darle cabida a estos nuevos actores a partir de las reglas del juego democrático, por la parte constitucional y legal, por la parte democrática. Así, en 1977, don Jesús Reyes Heroles logra ser el gran arquitecto de la construcción de una gran reforma política que le dé cabida a los nuevos actores del sistema mexicano, que le dé cabida a los nuevos actores que el propio desarrollo mexicano había parido para darles participación en la parte política, en la parte social, en la parte de representación en el Congreso de la Unión. La gran reforma política de 1977 inicia un hito en el proceso de liberalización política de nuestro país. Así empieza esta historia que ahora vamos a contar. Ustedes dirán que estoy haciendo un gran prólogo antes de entrar, pero tenemos que ubicarlo justamente en el contexto. Y tenemos que ubicarlo en la parte histórica para poder entender por qué esta reforma es una reforma profunda, de gran calado, que a mi parecer los medios y los propios analistas no le han dado la dimensión que tiene, y que muchas veces nos quedamos como que es una nueva reforma electoral, y no, es una verdadera reforma política. A partir de ese año, de 1977, diversas reformas se vinieron haciendo, hasta crear una autoridad electoral que fuera un órgano del Estado, con una gran autonomía, como fue el IFE hace 23 años. Pero también hubo cambios en las reglas del juego. Miren ustedes, desde 1985, cada proceso electoral, fuimos con nuevas reglas del juego, porque siempre hubo modificaciones a las reglas electorales. Después, lo que tenemos también es que en ese proceso de transformación, de irrupción de nuevos actores, tuvimos diferentes parteaguas. 88 para nosotros fue un parteaguas. Así llega Luis Donaldo Colosio al partido. Después de lo que significó para el partido las elecciones del 88, a transformarlo desde abajo, a darle una mayor oxigenación con órganos deliberativos. Así se creó el Consejo Político Nacional después de la histórica 14ª Asamblea. Pero eso pasaba en nuestro partido y era de alguna manera el reflejo de lo que se veía cambiar, las reglas del juego. Así fuimos avanzando en un gran y largo periodo de liberalización política. Nuestra transición ha sido una transición larga, muy larga, y desembocamos hasta el año 2000 en la alternancia. Entonces, en 1997 tenemos
la aparición de los gobiernos divididos, algo novedoso en el sistema político mexicano. En el año 2000, 3 años después, tenemos la alternancia en la presidencia de la República. Y esto, sin duda, cifra también al sistema político mexicano. Pero la alternancia no concluye la transición. Dejan ir, como los especialistas le denominaron, el bono democrático que tenía quien había triunfado en aquel año, y nuevamente se van postergando las reformas. Hoy llegamos a tener esta reforma política, y esta reforma política modifica de fondo al sistema político mexicano. Nosotros, nuestro reto es que conozcamos a fondo dichas reformas. El día de hoy, en la mañana, nuestro partido en el Congreso de la Unión presentó a través de su grupo parlamentario la iniciativa de ley secundaria de esta reforma política. El hecho de que nuestro partido haya presentado su iniciativa o nuestra iniciativa, de entrada ya tiene un mensaje. No hay acuerdo en la entrada para presentar una iniciativa de consenso. Los amarillos ya presentaron también su iniciativa y falta que los otros partidos presenten sus iniciativas, que habrán de procesarse como marca la Constitución y la propia ley al interior de las comisiones. Pero es deber de nosotros conocer las nuevas reglas del juego democrático. El próximo año, nuestro país estará nuevamente en la arena del juego democrático, buscando a los ciudadanos para que nos den su confianza. Tenemos las elecciones intermedias de 300 diputados de mayoría y 200 diputados de representación proporcional federales. Tenemos 17 estados con elecciones intermedias concurrentes con las federales. Y de esos 17 estados, 9 tienen cambio de gobernador, entre ellos este bellísimo estado de Campeche. Y tenemos un gran reto. El reto es que tenemos que demostrar por qué tenemos que seguir siendo gobierno. Hoy tenemos el gobierno federal. Hoy tenemos el gobierno del estado, hoy tenemos los gobiernos municipales, la inmensa mayoría en el Congreso. No tenemos pretextos para fallar. Y el ciudadano así nos habrá de evaluar. Pero lo primero que tenemos que conocer son las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Miren ustedes, cuando inició esta transformación de la reforma política, lo primero que le viene a uno a la mente es cómo es el sistema político mexicano. Y el sistema político mexicano, desde la Constitución de 1824, ratificada en la del 57, ratificado en 1917, somos un sistema presidencial. Y tomando la separación, el principio de separación de poderes que desde la época de Montesquieu había planteado, mantuvimos y hemos mantenido ese principio de división de poderes y hemos establecido en todas nuestras constituciones desde el México independiente que el presidente de la República, que el titular del Ejecutivo está depositado en una sola persona, que tiene una serie de facultades, entre otras, valdría la pena de todos recordarla, pues nombrar a sus propios colaboradores, es decir, a sus secretarios de Estado, a sus secretarios de despacho. Un gran mexicano, paisano de ustedes, el doctor Jorge Carpizo, escribió un libro que se llama El presidencialismo mexicano. Y ahí estableció también que aparte de las facultades constitucionales que tenía el presidente de la República, tenía otras que la Constitución no establecía.
ratifique a todo el gabinete. Y entonces estamos entrando a un momento en el que el presidente de la República, que tenía la facultad de nombrar a sus colaboradores, en la medida que no tiene la mayoría en el Congreso, modifica esa facultad y le cede parte de lo que tiene al Congreso, a otro poder del Estado, para que éste sea el que lo ratifique. Pero aún y cuando no plantee un gobierno de coalición, la reforma constitucional ahora establece que la Cámara de los Diputados habrá de ratificar al secretario de Hacienda y Crédito Público y el Senado de la República al secretario de Relaciones Exteriores y a quien hoy conocemos como Procurador General de la República, que también esta reforma le cambia el nombre y le da autonomía plena y se llamará Fiscal General de la Nación a partir del año 2018, tendrá que ser ratificado por el Senado de la República. Y entonces estamos viendo que el presidente de la República, si el titular del Ejecutivo, ya no tiene todas esas facultades a las que todos nosotros nos acostumbramos, y los que somos más viejos sabíamos que el presidente tenía las facultades, y si uno encontraba en el gabinete hasta un cuate, decía, pues ya la hice, ya tengo un cuate ahí en el gabinete. Pues ahora, como dijo un amigo mío, hoy que estoy palanca me salen con la democracia, ¿verdad? Pues ahora entonces vamos a tener que ver que no necesariamente porque pueda llegar un amigo mío, porque dice que era amigo del presidente, pueda ser secretario, porque ahora será el Congreso, si él opta por un gobierno de coalición, el que defina quién va a ser los secretarios de la España. Estamos entrando a un momento en el que la teoría política dice en los sistemas parlamentarios el jefe de la mayoría es el jefe del gobierno, primer ministro o jefe de gobierno, como se denomine, presidente del gobierno, en el caso español, por ejemplo. Y si no tiene mayoría, construye la mayoría en el Congreso para tener en el Parlamento justamente el gabinete. O los sistemas semipresidenciales. Pero nosotros ya no estamos siendo un sistema presidencial estrictamente, ni estamos entrando a un sistema parlamentario, ni tampoco la reforma dice que somos un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Aquí, como desde antes nadie se atrevía a definir a nuestro partido, en 1976 un gran politólogo reconocido mundialmente que se llama Giovanni Sartori, un italiano, escribió su tesis doctoral que se convirtió en un libro que por cierto se perdió y tuvo que casi reescribirlo todo, se lo robaron de un coche, y se llama Partidos y Sistemas de Partido. Y entonces él hace una tipología de cómo son los partidos políticos en el mundo. Como todavía estamos en el periodo en que existe el bloque soviético y todos los partidos comunistas de la Europa del Este, pues tipifica los partidos de Estado, los partidos democráticos y todos, y cuando llega y dice, y el PRI, como una cosa singular, así está en el libro, lo pueden comprar en Editorial Alianza, esos comerciales sí se pueden hacer, lo que sale de la cultura, ¿no? Y entonces, así, de esa forma singular, era nuestro partido, que era el reflejo del régimen político también. Y creo que con esa cultura de la continuidad de ser singulares, ahora estamos entrando también en algo singular. No somos ya prácticamente lo que éramos un sistema presidencial, con esta, digamos, amputación de facultades del presidente. Pero tampoco estamos estableciéndonos como un sistema parlamentario, ni tampoco como un sistema o semiparlamentario o semipresidencial. Estamos entrando en una nueva etapa desconocida, que tendremos que ir asimilando, no solamente porque lo establece ahora la Constitución, sino culturalmente tenemos que asimilar que ahora las definiciones finales de quienes pueden ser los integrantes del gabinete se puede dar a través de un gobierno de coalición. Y les tengo otra noticia. Esto puede bajar también a las constituciones locales. Entonces,
como no tenemos algunas entidades que el gobernador no tiene mayoría en el Congreso, esto también se puede dar. Miren, aquí hace rato Alejandrino leía varias cosas de un servidor, decía que fui diputado local. Éramos un Congreso de 25 y éramos 13 a 12. Éramos 12, eran 12 de la oposición y 13 del PRI. Tenemos un diputado nada más de diferencia. Y hay congresos donde los gobernadores no tienen la mayoría de ese Congreso. A partir de estas nuevas reformas constitucionales que habrán de aplicarse también para las constituciones locales, habrán de modificar. Por eso es importante que vayamos viendo qué es lo que puede pasar a nivel local. Otro punto importante es lo siguiente. Nosotros, como mexicanos, establecimos, después del movimiento armado, el principio de la no reelección. La no reelección se presentó como una consigna que fue capaz de generar una revuelta, una revolución, un movimiento social, el más importante, el primero del siglo XX, ni más ni menos, la Revolución Mexicana, con una bandera, la no reelección. Y la no reelección se estableció para el presidente de la República. Y los legisladores empezaron a reelegirse hasta 1933. Después del 33, se prohibió la reelección también de todos los legisladores. Y podemos decir así, grosso modo, que el siglo XX lo vivimos con un principio legal, constitucional y hasta cultural de la no reelección. Todos, absolutamente todos, los gobernantes de este país, toda la correspondencia oficial en el espacio de la rúbrica aparecía una leyenda en comillas que decía sufragio efectivo, no reelección. Era un principio legal, constitucional, pero también cultural. Nos recordaba cómo había surgido el movimiento armado, cómo había surgido el gran producto que fue la Constitución del 17. Y nos mantuvimos en ese principio. Hoy este principio se rompe. Hoy la reforma política establece que los alcaldes de 3 años, y subrayo de 3 años, y ahorita diré por qué subrayo de 3 años, que los alcaldes de 3 años se pueden reelegir, que los diputados se pueden reelegir, los locales, que los diputados federales y los senadores de la República se pueden reelegir hasta por un periodo que abarque en total de 12 años. Es decir, un presidente municipal será electo y se puede reelegir 3 veces más, igual el diputado local, igual el diputado federal y una vez más el senador de la República. Pues este paradigma se rompe, el de la no reelección, y hay algunos estados, ustedes, las juntas municipales, que las eligen también de manera constitucional, están establecidas, o las demarcaciones, que es, hagan de cuenta, el territorio donde se elige a un regidor en Nayarit. Allá no se elige por la planilla. No, ya voy aquí la planilla, voy al tercero, ya estoy amarrado en el 1. No, tiene que ir a tierra a un espacio territorial que se llama y se denomina ya demarcación. Y allá es electo uninominalmente cada uno de los regidores, que lleva el riesgo que el presidente municipal gane y no tenga el cabildo, y ya saben ustedes la clásica expresión del cabildazo, pues esa se da. Es un escenario posible, factible, y también está establecido en la Constitución local. Dice de los alcaldes de 3 años. Las elecciones donde más se compite, donde más se pelea por los espacios, es ahí en el municipio. Pues ahora se tiene el principio de la reelección y obviamente habrá de cambiar las reglas del juego también al interior del partido o de los partidos políticos para la presentación justamente de las candidaturas. El partido siempre estará pensando quién es
ser susceptibles de reelección, que sean postulados nuevamente por el partido que los haya postulado originalmente o por uno de los partidos de la coalición que haya postulado. Esto, al final del día, lo que estamos entrando es por un camino que es lo que algunos ciudadanos han estado criticando al sistema de partidos y señalando que deben de ser los ciudadanos los que califiquen al representante popular y no que sea un premio unilateral de parte del partido en el postular a un candidato. Al final del día, esta es la respuesta. Esta es la respuesta que ahora ya está establecida aquí a nivel constitucional en la reforma política. Hay dos temas que tienen que ver con dos instituciones que aparentemente no tienen que ver con la parte electoral, pero como estamos viendo, es una reforma de carácter político. Y una es el tema donde se le da autonomía al Coneval, esta instancia que será la encargada de evaluar la política social. Cuando uno estudiaba, a veces lo hacíamos estudiar el Plan Nacional de Desarrollo, cuando empezó a darse todo el proceso de planeación desde la época del general Lázaro Cárdenas, que surgen los planes sexenales a partir de ahí. Y uno entendería que en el Plan Nacional de Desarrollo, pues está todo. Plan Nacional de Desarrollo, o sea, aquí abarca todo. Pues ahora la reforma establece que de manera particular habrá de presentarse también dos temas. Uno, la parte de política social, y uno que es el tema del Plan Nacional de Seguridad. A mí me llama la atención que dentro de la reforma política aparezca la autonomía de Coneval y aparezca la autonomía del Ministerio Público, en este caso del fiscal, con su cambio, y que aparezca la necesidad y la obligación de presentar por parte del titular del Ejecutivo el Plan Nacional de Seguridad al año y presentar también el tema de desarrollo social. Y la única conclusión que saco es lo siguiente: el tema de pobreza y desigualdad es de tal magnitud que ya no puede ser un tema de gobierno, sino tiene que ser un tema de Estado. Y al ser un tema de Estado, debe de ser un tema transeccional y debe de ser un tema que involucre otro poder del Estado, no solamente el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo. Y entonces, así como estamos comentando ahorita de cómo le empiezan a transferir funciones del ejecutivo al legislativo, estamos viendo que ahora hay algunas cosas de política pública, lo subrayo, de política pública, que ahora el Congreso empieza a tener participación, que ahora el Congreso empieza a tener definición. Al plantear la autonomía de Coneval, aprovecho también para señalar que en los últimos años hemos estado ensanchando una carretera de organismos autónomos que tenemos en nuestro país. Antes sabíamos que todos tenían gobierno, ¿no? Pero ahora que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debe ser un órgano de Estado, un órgano autónomo, con patrimonio propio, con un marco jurídico particular, específico. Está el IFAI, que acaba a punto de estar ya en el Congreso para que se renueve todo el IFAI, también con patrimonio propio, con un marco jurídico particular. Y está Coneval también. Y está la Fiscalía. Estamos entrando en un momento que no sé si es bueno o malo, simplemente lo planteo, que estamos entrando en un camino que vamos ensanchando de los organismos autónomos. Y que esos organismos autónomos, como su nombre lo indica, ellos dicen: nosotros no le debemos a nadie, nosotros somos autónomos. ¿No? ¿Autónomos de quién? Porque no le rinden cuentas
estar presentando este tema de autonomía, estamos, así como entró el Estado mínimo con el modelo neoliberal a desmantelar áreas del Estado, en términos del Estado propietario, del Estado que daba asistencia de desarrollo social, etc. Se desmanteló el Estado para entrar en un planteamiento del modelo neoliberal del Estado mínimo. Pues ahora estamos entrando en una nueva forma de ir desarticulando al Estado a través de los organismos autónomos. Y aquí este Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, de la Política de Desarrollo Social, lo único que me hace pensar es que el tamaño del problema de la pobreza y la desigualdad hizo necesario que justamente se le diera este rango al Consejo que evalúa la política pública para convertirla en una política de Estado, y que de esa manera otro órgano del Estado, como es el Poder Legislativo, pueda participar en ella. El tema electoral. Tenemos un cambio de nombre del Instituto Federal Electoral a INE, ahora Instituto Nacional de Elecciones, pero que no solamente es un cambio de nombre, es un cambio que me parece que va a contracorriente de lo que en los últimos años habíamos hecho y habíamos dicho, de generar un federalismo cooperativo, de fortalecer el federalismo y de dar también un respeto a la soberanía de las entidades federativas, de los estados. Porque este proceso, al final del día, lo que hace es centralizar la totalidad de las atribuciones que tenían los institutos estatales electorales en un solo órgano nacional, que si bien es cierto no desaparecen estos órganos estatales, ahora ya no serán nombrados por quien es la representación de la soberanía nacional, de la soberanía de los estados, que es el Congreso del Estado, sino por un consejo que se habrá integrado. Primero se amplía, porque en la medida que va a tener ya no solamente la organización de las elecciones federales, sino también de las elecciones locales, en la medida que pueda generarse una serie de argumentaciones, ya sea que 8 de este nuevo consejo, estará integrado por 11, un presidente consejero y 10 consejeros electorales, y si 8 de esos consejeros definen que hay que atraer la elección aquí del municipio X, ellos serán los que tengan la facultad de organizar. Pero si desde la localidad se plantea que porque creo que fulano de tal está metiendo las manos y ya no es equitativo ni imparcial el órgano aquí, quiero que el organismo nacional me organice las elecciones aquí en San Juan de los Bajolotes, pues lo van a hacer. ¿Y dónde queda la soberanía de los estados? Porque ahora también este consejo plantea que ellos tendrían la facultad de nombrar a los consejeros estatales, pero le piden de recursos financieros, materiales, humanos, quizá también por su experiencia, por su prestigio, pudiera tener más elementos en ciertos temas específicos. Por ejemplo, ¿quién va a elaborar los padrones, o la geografía electoral, o los PREPs, o hasta la capacitación? Pues uno puede decir, bueno, sí, hago un convenio, se hace un convenio con el IFE y que me capacite o me dé asistencia técnica o que me haga el PREP, etc. Pero que en la medida que ya todas estas facultades pasan directamente al nacional, todo lo que estamos viendo es una visión centralista de este proceso. Y esa visión centralista me parece que choca con la verdadera democracia que aspiramos los mexicanos. No solamente es una democracia aspiracional lo que tenemos en términos del artículo 3, que sea una democracia de calidad, que vaya más allá de la parte instrumental, ¿no? Sino también del conocimiento de esos electores, del conocimiento de esas realidades, del conocimiento de esas geografías.
Miren, hace unas semanas estábamos viendo el tema de la redistribución y pomposamente, así literalmente se denominaron, se autodenominaron, tenían un comité científico para la elaboración de la redistribución. Cuando los partidos políticos hicimos nuestro trabajo de presentar en cada uno de los 3 escenarios que nos fue presentando nuestra chamba de presentar nuestras propuestas, yo quiero decirles que nunca más que ese día que nos hicieron la presentación volví a ver a tal comité científico. El trabajo al final del día era de argumentaciones concretas sobre el terreno, literalmente. Y cuando digo del terreno, era del terreno, es decir, que ellos estuvieran ahí en una sala con aire acondicionado, en una mesa grande, viendo, oye, que mira que aquí son nada más 5 centímetros, sí, nada más que sabes que esa es una sierra, y de aquí que le des la vuelta son 12 horas para llevar a la paquetería, para ver los resultados, o es un río que hay esto, el otro, literalmente sobre el terreno lo conoce la gente de ese territorio. Los consejeros, el personal de ese instituto a nivel de la localidad. Solamente para poner ese ejemplo, o para poner el ejemplo de la elección de las autoridades de usos y costumbres. Habrá este Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, habrá de organizar en San Bartolo, creo que se llama Xolotepec, ahí a 15 minutos del aeropuerto de Oaxaca, donde están todas las artesanías del barro negro, las elecciones de sus autoridades municipales. ¿Y saben por qué digo eso? Porque la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral resolvió que las elecciones en ese municipio quedaban anuladas por una razón. En ese municipio las mujeres no votan por usos y costumbres. Oaxaca tiene 570 municipios y de esos 570 solamente 153 eligen sus autoridades por el sistema de partidos. Los demás son por usos y costumbres, así en plural, administrador de algo. Tercero puede ser a lo mejor el mayordomo de la fiesta parroquial. Después puede ser comisario de equidad. Ahí te van midiendo, ahí te van llevando. Los tatamandones le llaman a ese grupo de señores mayores, notables, con experiencia en la comunidad. Hay otro en donde a mano alzada se eligen las autoridades. Nada que quiten del ebrio, más pruebas, que no sé qué, que un billete. No, hombre, alcen la mano, o los que estén con Juan de este lado y con Pedro de este lado. Y vamos a contar, claro, como rayitas en la casa, 4 y 1 atravesado. Así se elige. Pero en este municipio, una de las costumbres es que las mujeres no votan. Y entonces unas mujeres se inconformaron y le hicieron llegar a la autoridad electoral pues que ellas no deben votar. Y la autoridad les dijo, les ordeno que voten las mujeres. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Quién sabrá si mandaron decir? Tú dile que sí, que ya votaron. Y lo dijeron que sí. Entonces dijo, no, ahora la resolución no solamente es que voten, sino que la planilla tiene que estar integrada al 50 y al 50. Esa es la resolución de la Sala Superior. Entonces la resolución de la Sala Superior está dando ya un antecedente de lo que ahora dice la reforma constitucional. Primero, la equidad de género es un hecho. Hay una resolución ya de la Sala Superior. No más Juanitas, es un hecho. La equidad de género, no solamente porque lo establece la reforma constitucional, la Sala Superior acaba de resolver hace unos días esto. Un tercio de la tercera. 2. Estamos entrando que esas autoridades electorales, en este caso el tribunal,
participando ya de estos usos y costumbres. Entonces se modifica ya todo. Ya se modifica todo. Lo cual implica que desde la organización, entonces ahora el nuevo organismo podrá participar y deberá participar. Sí, pero conociendo a esos de UAS, van a pedir todos que sea el Instituto Nacional el que venga a organizar aquí las elecciones. Quiero ver si efectivamente el instituto tendrá esa capacidad. Estamos entrando en un terreno muy difícil, que este proceso pues se va a definir a partir no solamente quizá de las leyes secundarias, sino también incluso de la propia reglamentación y de la instrumentación de la reforma. El Consejo estará integrado, el Consejo General estará integrado por 10 consejeros y un consejero presidente, mismos que establece la reforma. Serán electos a través del siguiente mecanismo, y tendrá como fecha 120 días a partir de la promulgación y de la publicación del decreto de reforma. Se integró una comisión de 7 personas que forman parte de las siguientes instituciones: 2 de la Comisión de los Derechos Humanos, 2 de DIFAI y 3 de la Junta de Coordinación Política, para que esta comisión preseleccione a todos aquellos que levantaron la mano y llevaron sus papeles a registrar en la Cámara de los Diputados. ¿Cuántos fueron? 307 aspirantes. De estos 307, esta comisión de 7 preseleccionó a 55, una quinteta por cada consejero que se va a elegir, incluyendo el consejero presidente. Como eso ya acaba de terminar apenas hace unos días, se lo acaban de pasar a la Cámara de los Diputados. La Cámara de los Diputados habrá de seguir el siguiente procedimiento. Debe de tomar de cada quinteta uno para elegir un consejero hasta que elija a los 11. Muy bien. ¿Cómo los elige? Por las 2/3 partes de los diputados, es decir, por mayoría calificada. Pero como siendo ahora los señores diputados federales, de lo que va a pasar ahí, pues a lo mejor no se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces la reforma establece que será la mesa directiva de la Cámara de los Diputados la que a través de insaculación puedan sacar los 11 nombres de los elegidos para integrar el Consejo General. Como se puede dar el caso, que no, es muy difícil en este país, de que los diputados se inconformen y tomen la tribuna y no dejen hacer sus trabajos a la mesa directiva, que no creo que pase en este país. Estoy hablando de votos que han hecho en Corea, pero suponiendo, sin conceder que se diera ese caso, y que no se logre hacer también el segundo escenario de la elección por método de circulación, entonces será turnada la lista de los 55 a la Suprema Corte, para que sea la Suprema Corte la que a través también del método de circulación defina a los 11 consejeros. Como vemos, aún en el último y remoto escenario de que se van a elegir y que se va a integrar el Consejo General, se va a integrar. Eso no queda, porque al final pues queda la Corte y que lo puede hacer por insaculación. Ahí van a hacer un proceso de escalonamiento, un proceso en el que se va a escalonar unos de 3, unos de 6 y unos de 9 años, para que después empiece a renovar también con ese escalonamiento el Consejo General del IFE. Cuando esté electo este Consejo General del IFE, tendrá la responsabilidad de modificar, si no me falla la memoria, 23 reglamentos que habrán de adecuar en función de estas reformas constitucionales, y si ya están las leyes secundarias, entonces habrán de modificar sus reglamentos para la operación interna del organismo e iniciar los trabajos prácticamente ya inminentes de la organización electoral del próximo año.
y lo tendrán que hacer de manera urgente y rápida, porque también las elecciones el próximo año no van a ser el primer domingo de julio, sino que van a ser el primer domingo de junio. Pero solamente será el próximo año. Nuevamente en el 2018 vamos a regresar al primer domingo de julio. Este ajuste tendrá que ver con el periodo modificado también entre el día de la elección del presidente de la República y la fecha de la toma de protesta, para acortar el periodo larguísimo que había del primer domingo de julio al primer domingo de diciembre en el que tomaría protesta el presidente de la República. La norma dice que el proceso electoral inicia en el mes de octubre. Como se ha modificado un mes, es posible entonces que ahora inicie en el mes de septiembre. Ahora bien, ¿cómo vamos en la parte secundaria de las leyes secundarias? El día de hoy, como señalaba hace un momento, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso presentó su iniciativa, y ya el PRD también había presentado su iniciativa. Falta que los otros partidos presenten sus iniciativas. El hecho de que cada uno esté presentando su iniciativa, lo primero que tenemos que tener como conclusión es que no hubo acuerdo, que no hubo consenso para presentar una iniciativa de las reglas del juego democrático en el que todos vamos a participar. Lo que estamos viendo ahora es el proceso de la elección del árbitro. Ahora vamos sobre las reglas. Las reglas van a la mitad nada más. Tenemos nada más las reformas constitucionales y nos faltan las leyes secundarias. Entonces vamos a ver lo del árbitro, que va a medias, ¿no? Las reglas, pues que también están a medias, porque tenemos las reformas constitucionales, pero no tenemos las reformas de las leyes secundarias. Y ahorita veremos también el tema de la cancha. Aunque ustedes saben que son de una práctica y cultura beisbolera, bueno, pues entonces es también como el béisbol o el fútbol, pues hay árbitro, hay reglas y hay cancha. Bien, se tiene el 30 de abril como fecha límite para tener las reglas completas. ¿Qué pasará si no tenemos el 30 de abril, que termina el periodo ordinario del Congreso, las reglas de las leyes secundarias completas? Lo que vamos a tener entonces será o la posibilidad de que haya acuerdo, que ese es un escenario antes del 30 de abril, o si no, entonces lo que habremos de tener es un marco constitucional reformado, porque ese ya está vigente, y tendríamos lo que actualmente tenemos en el COFIPE para operar, organizar todo el proceso electoral. Y ese es un escenario posible. De manera tal que lo único que tenemos que estar es atentos nosotros, porque todo eso que estamos viendo que puede y se está dando a nivel nacional, nosotros tenemos que tener nuestro propio calendario a nivel local. Máxime que nosotros tenemos elecciones concurrentes para modificar también nuestra Constitución y las normas electorales locales. Por eso es doblemente importante, no solamente como un tema de cultura, como un tema de militantes de partido, sino como un tema de operación política, para que tengamos todos, con toda antelación, la claridad de las reglas del juego con las que vamos a ir al proceso en las elecciones locales el próximo año aquí en el estado de Campeche. En el proceso, digamos, de definición de lo que le va a tocar ahora al INE, estará la capacitación electoral, está la geografía electoral, estará el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas, las reglas, lineamientos, criterios, los formatos de los resultados preliminares, la fiscalización de los ingresos y, para los procesos federales, los derechos y las prerrogativas. Quise señalar eso porque me quiero detener aquí en el tema de la fiscalización de los recursos.
Durante muchos años, y particularmente el año pasado que tuvimos 14 estados en elecciones intermedias, una elección de un distrito extraordinario en Cajeme, Sonora, no todo el mundo lo conoce como Obregón, Sonora, es el municipio de Cajeme. Tuvimos 14 elecciones y entonces surgieron una serie de críticas, supuestamente porque militantes de nuestro partido que tienen posiciones de gobierno, de representación popular, metieron recursos en las campañas de nuestros candidatos, cosa que no pudieron probar en ningún caso, en absolutamente en ningún caso. Y nada más para que ustedes tengan el resultado final de las elecciones del año pasado, en los 14 estados donde tuvimos elecciones, los resultados son los siguientes. Nuestro partido ganamos el 70% de todas las diputaciones locales de Puebla y el 59% de la totalidad de los ayuntamientos, de los presidencias municipales. Esos son los resultados. Seguramente por eso, entonces empezaron a señalar que era importante tener un tope de campaña, que hubiera un tope de recursos ahí, que había que reducir, que había muchas críticas en la sociedad, que se gastaba mucho, había que bajar los topes, los montos, y había que fijar un tope, y había que reducir los tiempos de campaña. Hasta ahí iba la cosa, y de todo eso, señalamiento se resultó esta gran reforma del sistema político mexicano. Ahora, la Constitución establece cuáles son los causales de nulidad. Y un punto importante es quien rebase los topes de campaña hasta por el 5%, va a ser sancionado. Se va a anular esa elección. Antes nos multaban al partido político, ahora será el candidato el que la va a pagar. Eso es importante para que desde ahora estemos atentos a nivel administrativo, a nivel contable, a nivel de la Contraloría, de que ahora es un mandato constitucional y que el proceso de fiscalización será por parte de esta autoridad nacional, de que no nos hayamos repasado el tope de campaña, de que no hayamos usado recursos públicos, y 3, de que no hayamos usado recursos de dinero sucio, para decirlo con todas sus letras, del narcotráfico, del crimen organizado, para que no quede ninguna duda. A eso me refiero con dinero sucio. Y eso será un causal de nulidad. Pero también se van a establecer que aquellos candidatos o aquellos partidos que adquieran, fíjense lo que digo, adquieran más tiempos de los oficiales en radio y televisión, también será causal de nulidad. Y cuando digo adquieran, es porque en la reforma constitucional aparece la palabra comprar. Pero entonces dijeron que era más allá de comprar, y el día que el presidente Peña Nieto firmó el decreto, dijo que hacía un llamado a los legisladores para que las leyes secundarias pusieran el término de adquirir. Porque yo no lo compré, no sé quién fue y lo adquirió allá por fuera. Entonces, como ven, los términos se vuelven más estrictos, pero también las causales empiezan a ser muy puntuales para que podamos nosotros tener todo lo que sería el cuidado debido con estricto apego a la ley para todos los procesos locales. Obviamente, de los procesos federales estaremos en muy coordinación con el comité directivo, con nuestros propios candidatos a diputados federales, pero a nivel local, de los presidentes municipales, de los diputados locales, entonces tenemos que estar muy atentos también y desde ahora conocer la norma, estar atentos a cómo se va a desagregar esta norma constitucional en las leyes secundarias, observar qué va a decir el reglamento del que va a elaborar ahora sobre el particular el Consejo General del INE, y cada una de esas normas estarlas literalmente adquiriendo al día para que las asimilemos y para que instrumentemos nosotros también nuestras estrategias, pero también los mecanismos de capacitación y de cuidado con
contable, administrativo, etcétera, sobre todo esto. ¿Qué otros puntos importantes? Se aumenta, ahora como sabemos, el registro para un partido nacional es que tenga el 2% de la votación. Se aumenta este umbral a 3%. Yo sé que aquí en Campeche no tienen ustedes partidos políticos locales, pero hay muchos estados que tienen muchos partidos políticos locales. Y cuando digo muchos, son muchos, ¿eh? O sea, hay unos que casi tienen igual o más que los partidos nacionales a nivel local. Porque a veces sirve a cosas de gobernabilidad local, o porque son muy representativos de diferentes regiones cuando son multiétnicas o de diferentes características esas regiones, le dan una particular tener un partidito local en esa región que a veces ni siquiera tiene presencia en todo el estado, ¿eh? Pues ahora también eso se tiene que desagregar y los diputados locales tendrán que hacer las modificaciones para establecer que en el caso de los partidos locales, al igual que los partidos nacionales, habrán de tener el 3% de la votación si quieren tener registro. Esto ya aplica para los nuevos partidos nacionales que en este momento están solicitando. Pero esto de la modificación del umbral del 2 al 3%, dependiendo de cómo esté la normativa a nivel local, también puede modificar la forma del reparto de la grosso modo, se aumentó del 2 al 3%, sino también cómo se va a modificar la fórmula del reparto de las plurinominales para el Congreso local. Y eso es importante tener conocimiento. Segundo, la garantía de la equidad de género. Nosotros tenemos que tener claro que no es si queremos o no, no está contentillo, no está discusión, no está votación. Todas las candidaturas tendrán que tener el término de equidad de género. Las planillas, las candidaturas, como partido nacional, nosotros tenemos que respetar también nuestro registro ante este nuevo organismo de las 300 candidaturas a diputados. En el caso de las plurinominales, pues de manera alterna, uno y uno, o una y uno, para que se vaya presentando ahí también el término de equidad. Recordemos que quien presentó la iniciativa fue nuestro presidente, el presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos también el costo político que se pagó con el caso de las famosas Juanitas. Y recordemos por último lo que les acabo de comentar de la anécdota de la resolución ya de la Sala Superior del TRIFE en el caso de este municipio de Oaxaca, porque ya es una resolución de la Sala Superior del TRIFE sobre el término de equidad de género. Entonces aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? Tenemos que cumplir y lo vamos a cumplir como partido de la legalidad en el caso del PRI. Vamos a cumplir el término de la paridad de género. Y el otro tema que tenemos que cuidar mucho es el tema de la compra de la cobertura informativa. Ahora bien, ¿qué nos falta para ir al juego democrático? Pues nos falta ver el tema de la cancha. El tema de la cancha es el tema de la geografía electoral. Es el tema que tiene que ver con la redistribución. El 27 de octubre del año pasado fue la penúltima sesión del Consejo General cuando tenían 5 consejeros. Y ahí se presentó en esa fecha el informe de la Comisión de Redistribución. ¿Por qué es importante la redistribución? Primero, porque hay un mandato constitucional que dice que después de que hagamos cada uno de los censos, tenemos que ver en dónde está viviendo la gente para ubicarlo ahí en esa geografía. Y mantengamos el principio democrático que nace con la democracia liberal, o que le da sentido a la democracia liberal. Un ciudadano, un voto. Como la gente se mueve por desarrollo económico, porque sabe estudiar, por lo que guste,
Y si nos vamos al 2018, serán 18 años. Alguien podrá decir, pero en el 20 ya está cerca, hombre, pues que se haga de una vez con el censo del año 2020. Pero el INEGI se tarda año y medio en dar los resultados. Entonces, ya ni siquiera para el 2021 tendríamos los resultados. Tendríamos que ir hasta el 2024. Y esto, pues no solamente es un tema de números, de ubicación geográfica de las personas en las secciones y las secciones dentro de la geografía de un distrito. Es una cuestión de poder. Y es una cuestión de poder porque habrá entidades federativas, como las hay ahora en los estudios que tenemos, que pierden distritos. Por ejemplo, el Distrito Federal perdería 3 diputados. ¿Y quiénes gobiernan esa entidad federativa? Entonces, ¿ellos qué quieren? Que no haya redistribución, porque están perdiendo 3 diputados. En el escenario que ellos dicen, si nosotros gobernamos, si nosotros venimos trabajando aquí, pues de estos casi los vamos a ganar nosotros. Si se da la redistribución, vamos a perder 3 diputados, porque se estarían perdiendo 3 distritos. Y ustedes dirán, bueno, pero si en el DF no cabe nadie más, ¿cómo es que está perdiendo 3 distritos? Porque en los números, en el porcentaje relativo de la población, esto va disminuyendo. A lo mejor siguen viviendo los mismos números de personas en el Distrito Federal, pero a nivel nacional la población va aumentando y entonces el porcentaje en términos relativos es menor que como fue hace algunos años. Por eso empiezan a perder. Pero entonces ahora tenemos que ubicar quién tenía esos distritos. Y obviamente los que tienen esos distritos, esos partidos políticos dicen no. Y yo quiero decirles a todos ustedes que nosotros sí queremos. ¿Y saben por qué queremos? Porque en los escenarios que hemos hecho, en todos los estudios, moviendo todo esto, nosotros ganamos. Así de sencillo. Entonces ellos no quieren, nosotros sí queremos. En esa sesión de octubre, el Consejo General del IFE no aprobó la redistribución. No la aprobaron bajo un concepto abstracto, es decir, el entorno político no nos permite que aprobemos la redistribución. Dejemos lo que sea el nuevo Consejo General el que define. Pero ahora resulta que esos mismos que dijeron que no, dicen que son candidatos nuevamente para quedarse ahí. Pues entonces, ¿cómo? ¿Qué van a decir de sus mismos dichos? De lo que ellos mismos votaron. Nosotros sí queremos esa nueva cancha. Nosotros sí queremos esa geografía. No solamente para respetar el principio democrático de un ciudadano un voto, sino también porque políticamente nos conviene. Y hemos estado presionando y seguiremos presionando, y esa es la posición del Comité Ejecutivo Nacional, de que la primera tarea que tiene el próximo Consejo General es aprobar la redistribución para ir con esta nueva geografía electoral, en donde ahora la realidad está diciendo que viven los ciudadanos. Porque eso que no quisieron en el mes de octubre, apenas hace unas semanas sí lo aprobaron para 16 entidades, donde va a haber modificaciones en las secciones, en un reseccionamiento. Pues no es exactamente lo mismo. No es la movilidad de las personas para ubicar en dónde están esas secciones, dónde se ha concentrado la población que rebase los 1.500 electores que tiene o que dice la norma que debe tener una sección, y que diga no es que es necesario abrir aquí un nuevo espacio. Pues es exactamente el mismo criterio. Por eso nosotros estamos con la propuesta de que ya estamos en la ruta de la conformación de un nuevo árbitro. Ya estamos en la ruta de la conformación de nuevas reglas. Y también queremos una nueva cancha. Sí vamos al juego democrático bajo todo esto. Nosotros, el día de hoy, digo nosotros como partido, a través de nuestro grupo parlamentario, presentamos la iniciativa de ley secundaria. ¿Cuál es la característica que tiene la presentación del día de hoy de esta iniciativa de ley secundaria? Es una ley general
y general es así, como su nombre lo indica. Es una ley muy general que retoma lo que está establecido en la reforma constitucional y que busca dar énfasis a esa reforma constitucional sin entrar al detalle, porque nuestro postulado es de que con esa reforma constitucional tengamos esta nueva reforma de ley secundaria y siga operando el COFIPE. En cambio, los señores amarillos presentaron una iniciativa que alguien hoy en una reunión que tuvimos en el comité directivo definía bien como constitucional. En términos generales, la reforma de ley secundaria que nosotros hemos presentado no presenta 3 leyes como algunos pensaban que se iba a proponer: una ley de partidos, una ley sobre delitos electorales y una sobre organismos de representación electoral, sino que presenta una iniciativa con una ley general que tiene 3 apartados que son los que acabo de señalar. Esto entonces, en la forma, habrá de definirlo el legislador. Si ya en base a las otras iniciativas, si los otros partidos políticos primero se presentan, ¿verdad? Pero en el caso de que presenten y lo presenten en el formato, para llamar de alguna manera, en el formato que nosotros lo presentamos, pues entonces podríamos tener una ley general con 3 apartados. Pero si el debate va a empezar desde que si va a ser una ley general o van a ser 3 leyes, pues entonces ahí nos van a dar, como dice la canción, las 10 y las 11 y las 12, ¿no? Es decir, nos puede agarrar el 30 de abril. Y si nos agarra el 30 de abril, llévense en la memoria de que entonces seguirá operando el COFIPE. Todo de los utilitarios, que esto tiene que ver también hasta con un tema medioambiental y sustentable. Esto también, lo subrayo, esto de los utilitarios tiene que ver con ese tema, para que desde ahora también no tengamos y no tengamos a la antigua de que, oye, ¿quién me regala unos 1000 pendones? No, eso ya se acabó, ¿no? O sea, andamos en otras reglas. Un nuevo sistema de nulidades de elecciones, como las que algunas que presentamos aquí, tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales, las nuevas reglas para la integración de los órganos electorales locales, que eso es un tema pues estratégico y muy sensible para nosotros. Pero apenas algunas semanas antes, el Congreso había ratificado a algunos de los consejeros, empezando por el presidente. Y lo mismo sucedió con el estado de Nayarit. El proceso inició el 7 de enero. El 7 de enero inició. Pero su presidente y algunos de los consejeros, apenas unas semanas antes, habían sido ratificados por unanimidad del Congreso. Por unanimidad. Lo subrayo porque eso es justamente el espacio del acuerdo político. Y ahí en esa construcción de ese acuerdo político, de lograr una unanimidad en congresos plurales, pues implicaba, por supuesto, que se está construyendo la legitimidad de ese resultado electoral. ¿Y ahora qué les vamos a decir? Que los 11 magníficos del Consejo General de INE han decidido que ellos ya lo sean. Y hay también una nueva legislación en materia de propaganda institucional. En fin, estas son, en términos generales, las características de esta reforma política. Que si es una reforma política, trato de recapitular rápidamente en algunos segundos todos los temas. Es una reforma política que modifica el sistema político mexicano, que lo modifica de raíz, que modifica a partir de hacer nuevos postulados constitucionales que tienen implicaciones incluso en la cultura política de todos los mexicanos, que rompe paradigmas, pero también es una reforma que ensancha los caminos de los órganos autónomos del Estado, y es una reforma también que puntualiza nuevas reglas en materia electoral, sobre todo en la parte de fiscalización, en los causales de nulidad, en el uso de los tiempos en radio y televisión, en el castigo para el uso de
recursos indebidos y que todos absolutamente la debemos de conocer puntualmente y debemos de estar atentos también de cómo eso se va a traducir a nivel de nuestra constitución local en el caso del estado de Campeche y de la propia legislación secundaria. Nosotros creemos que esto que estamos aquí no es un acto académico, es un acto político. Es un acto político porque tiene que ver con el conocimiento de las reglas electorales del juego democrático. Y en este juego democrático es en la ruta que nosotros nos hemos trazado con una meta específica, que las elecciones del próximo año, nuestro partido logre tener la mayoría en la Cámara de los Diputados para tener una segunda ola de reformas transformadoras que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. El objetivo es darle la mayoría en la Cámara de los Diputados al presidente Enrique Peña Nieto para seguir transformando a este país. La dirección del presidente nacional de nuestro partido, de César Camacho, es justamente trabajar día a día intensamente en la construcción de este triunfo. Los triunfos no los regala nadie, no los cede nadie, no nos los hereda nadie, no caen del cielo. Los triunfos se construyen y nosotros tenemos que construir con mucho profesionalismo el triunfo del 2015, de tener mayoría en la Cámara de los Diputados. Que el trabajo que viene desarrollando aquí en el estado de Campeche nuestro gobernador sea un trabajo que nos permita ir con orgullo a tocar las casas, las puertas de todos los campechanos, a decir cuál es el trabajo que el gobierno emanado de nuestro partido, que hoy está en Palacio de Gobierno, se encabeza por el proceso de transformación, de progreso, de bienestar de Campeche. Que tengamos la cara en alto por el trabajo que vienen haciendo nuestros diputados en el Congreso local o en los ayuntamientos. En todo ese proceso de construcción del triunfo es lo que nosotros tenemos que abonar con todas las cosas, con el conocimiento de las reglas. Pues bien, estamos en el proceso de la definición de un nuevo árbitro. Estamos en el proceso de la definición de nuevas reglas del juego. Y estamos en la lucha para que exista una nueva cancha. Vamos pues con mucho optimismo de que a ese juego democrático del próximo año nosotros vamos a ganar, porque somos el mejor equipo y porque tenemos a los dos mejores entrenadores, a Enrique Peña Nieto y al presidente César Camacho. Muchas gracias por estar. Sí, efectivamente, así como comentaba de que en los últimos tiempos hemos ido viendo cómo se va abriendo cada vez más ancho un camino de los organismos autónomos, también pasa con lo que se ha denominado las cartas ciudadanas, es decir, el tema de la iniciativa popular, de la consulta popular, se acaba de aprobar apenas el pasado 6 de marzo, si no me falla la memoria, y el tema de las candidaturas independientes. Miren, hay 18 estados de la República que ya hicieron la modificación a nivel local de lo que ya está establecido también en la Constitución sobre candidaturas independientes. Y eso también tiene razón aquí el gobernador Jorge Salomón el hacer este planteamiento, porque es un tema que ya está en la Constitución Federal. Y aún y cuando no lo tengamos aquí, alguien en un remoto caso puede ampararse en eso y decir, aquí me da la facultad la Constitución Federal para que yo me registre como candidato independiente. En esas 18 entidades que ya lo tienen ahora, en el pasado proceso electoral ya hubo candidatos independientes aquí con sus vecinos,
en Quintana Roo. Y no solamente hubo candidatura independiente ahí, también la autoridad electoral definió cómo podía aportarle algunos recursos a esa candidatura independiente. Perdió, pero de que ya hubo, ya hubo. Y en el estado de Zacatecas también el año pasado hubo también ya una candidatura independiente. ¿Y saben qué? Ganó. Así es que tenemos que tener ojo también a lo que está sucediendo en el resto del país, de cómo se puede dar esa modalidad y cómo se pueden dar las modificaciones. Falta la ley secundaria, pero que ya está, y que algunas entidades lo han tomado, ya está. Y qué bueno que haces esa observación, gobernador, porque eso da pie a que estemos atentos a lo que está pasando en otras entidades y que también la modalidad de algunos legisladores puede ser, oye, como ya está allá, tenemos que incluirlo en la Constitución local. Como ya hay una legislación secundaria en varias entidades, queremos también que se quede plasmada en esa nueva reforma que va a haber, aprovechando justamente la coyuntura. Y eso obviamente pues trae algunas consecuencias de carácter político al interior de los partidos políticos y por supuesto los demás no nos interesa pues, pero a nosotros sí nos interesa. Qué bueno.